Alduva Kutaisის ფესტივალს, რომ შანსი მოგცა ვესაუბროთ ესპანური კინოს ვარსკვლავს. მე ვიტყოდი რომ სოფლიო კინოს ვარსკვლავს, მაგრამ არბლაჯობია მაინც თქვათ ესპანური კინოს ვარსკვლავს და ესპანური კინოს სიმბოლოს, რომელიც არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Muy bien, gracias. ხო არ მოგბესდათ ეს, რომ მუდმივად საუბრობენ, რომ ალმოდოვარის მუზა, როდესაც ასეთ დიდ რეჟისორებთან გიმუშავიათ აგრეთვე და მათ რაღაც ნაკლებად ახსენებენ. Yo estoy muy agradecida a Pedro Almodóvar, porque él me ha dado la oportunidad de que me conozcan en el mundo. Almodóvar representa la España moderna. Es más que un director genial, es más que eso. Uno ve las películas de Almodóvar y hay algo de visionario en él. Visionario. Visionario es alguien que ve las cosas antes que pasen. Y es un hombre que habla de nuestras raíces, de sus raíces, de todo lo que él vive y conoce. Porque los directores inteligentes, que hay muchos, muchos, gracias a Dios, en España, hay muchos. Y la prueba evidente de la universalidad de Almodóvar, siendo tan claramente español, es que su universo se reconoce en el mundo. Uno ve a la madre de Leo, la protagonista de La flor de mi secreto, la madre, la hermana, son personajes auténticamente españoles, pero universales. Porque a mí ayer una señora me decía, una señora georgiana de aquí, de esta ciudad, me decía que ella, viendo esa escena entre mi madre en La flor de mi secreto, Chus Lampreave, mi madre y Rosy de Palma, el personaje de Rosy, mi hermana, en esa escena en que nos vemos las tres, que ellas discuten, que se quieren, discuten, se regañan, pero se aman, todo eso, decía esa señora ucraniana, georgiana, que ella recordaba su familia y era igual. Su hermana, las discusiones con su madre, la manera en que se relacionan, que se quieren, pero se gritan, pero discuten, que eso era su familia, decía esta señora de Georgia ayer. მიუხედავად ამისა, ალმოდოვარს ეკუთვნის ესეთი ფრაზა, რომ მერისა რო არ იყოსო, მე ვითამაშებდი მის როლებსო. ეს მოგონილი ფრაზაა თუ რეალურად მართლა ასე თქვა და საინტერესოა თქვენი ინტერპრეტაცია, რას ნიშნავს ეს? Eso significa, por ejemplo, que la Leo de La flor de mi secreto es Pedro Almodóvar. Ella vive una serie de experiencias, de sentimientos, de frustraciones, esa necesidad que ella tiene de escribir de otra manera, de escribir de otras cosas que le pasan, que no puede porque está atada con un contrato a una editorial. Ella quiere cambiar, ella necesita cambiar y no le dejan. იცოდით ეს რომ პედრო უნდა გეთამაშათ მაშინ? No, pero sí sabía, pero sí conocía la problemática personal y autoral que Pedro estaba pasando. Porque yo había trabajado ya en Tacones lejanos, en Entre tinieblas, la primera, Dark Habits, en Tacones lejanos. Después estuvo La flor y yo sabía, porque había acompañado a Pedro a lo largo de muchos festivales y homenajes, que había críticos y también alguna parte del público que le pedían que siguiera haciendo comedia, que hiciera un poco lo que él había hecho antes. Pepi, Lucy Bomb, Laberinto de pasiones, la parte más cómica de Pedro. Y Pedro, cuando me conoce, está en un momento que quiere hacer melodrama puro y duro. Y había gente y críticos que no le dejaban, que le
Bueno, le reprochaban que no siguiera haciendo comedia, como a Leo. და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ფილმით დაიწყო ახალი ეტაპი პედრო ალმოდოვარის ცხოვრებაში, ის ეტაპი, რომელსაც ახლაც გადის ის. Seguro, seguro. Yo reconozco, y él también, que conmigo, con mi trabajo, con mis personajes, él empieza el melodrama duro, puro, con su humor que nunca olvida, con pinceladas de humor, pero la base es el melodrama, puro y duro. მაშინ გულწრფელად უნდა მითხრათ ახლა, მიესალმებით თუ არა პედროს ინგლისურენოვან წამოწყებას და მის, ფაქტიურად ჰოლივუდთან თანამშრომლობას. ოღონდ გულწრფელად მითხრათ. Eso sí, porque no es Hollywood. No es Hollywood. No, Pedro es demasiado auténtico para Hollywood. მაგრამ ეს ჰოლივუდის ერთ-ერთი ვარსკვლავია Ya, ყოველ that's შემთხვევაში. international, I mean. You know, desde que yo acompaño a Pedro y nos dan el Oscar por Todo sobre mi madre, yo voy a Hollywood la primera vez con él y ya entonces en Inglaterra, en Francia, en Hollywood, todas las actrices le ofrecían trabajar con él. Yo recuerdo Glenn Close, Lauren Bacall, Julia Roberts, no, I don't remember, but I mean, big actresses like that, likes and go and offer to Pedro, me gustaría trabajar contigo. შეიძლება იმიტომ რომ ეს სტილია, არც სტანისლავსკის სისტემა და მისი ტრადიციები, რომელიც პედროს მაინც და მაინც არ უყვარს. No, yo creo que sí, yo creo que Pedro, la forma de trabajar de Pedro, dramáticamente como director, es ir a lo más profundo, es ir al alma del personaje. La almendra es Stanislavski. Lo que pasa es que Pedro es mucho más ambicioso que una sola cosa. Cuando él pide a un actor o a una actriz dirigiendo, él te dice las muchas posibilidades que están en la cabeza y en el sentimiento del personaje. Por ejemplo, él te dice, tu frase, lo que tú dices en el diálogo es esto, pero estás pensando otra cosa, o estás viendo de qué manera él recibe o ella recibe lo que tú le dices. Es decir, hace un panorama completo de una situación, no solo lo que dices, por qué lo dices, cómo lo dices, qué deberías decir y no dices, qué estás pensando cuando lo dices, qué quieres conseguir con eso que dices. მაგრამ მაინც მინდა ვკითხოთ ერთი რამე, რომ რამდენად კოდება პიროვნება პერსონაჟში, თუ მაინც სტანისლავსკიზე ლაპარაკობთ, თქვენ ხო თქვენ თავს ინარჩუნებთ, თქვენ ხასიათს ინარჩუნებთ, თქვენს დამოკიდებულებას პერსონაჟის მიმართ ინარჩუნებთ. Es una cosa que viene de la intuición y de la profesionalidad. Yo empiezo mi trabajo de actriz en el teatro a los 15 años. Mi experiencia teatral, que es construir el personaje en base al autor, qué significa el autor, qué significa la época en la que el autor escribe esa obra, etcétera, etcétera. Toda esa experiencia de trabajo a mí me sirve para mis películas. De manera que cuando yo me enfrento a un personaje, hago todo un análisis de cuándo nace una historia biográfica, una historia del momento histórico que ella vive, de la historia del país donde se mueve, por qué ella es así, de dónde viene, quiénes son su familia, sus ancestros, qué representa,
qué significa ese personaje dentro de la historia de la obra del autor. Es todo un análisis que me lleva al personaje. ჩემი საიდუმლოს ყვავილი ახსენეს აჩვენეთ აქ და მე ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი ფილმია. ამ ფილმში როგორც არის მადრიდი, მე მგონი მაინც რა ვიცი, მე სხვა რეჟისორს ვერ ვიხსენებ, ვისთანაც ასეთი მადრიდი ვნახე და ესეთი მადრიდი მიყვარს მეც. თქვენ თვითონ გაიხსენეთ ბავშვობა, როგორი იყო ეს მადრიდი? მე მგონი წმინდა ანას მოედანზე იქ ცხოვრობდით, როგორი იყო მადრიდი მაშინ ფრანკოს ეპოქაში და როგორი გახდა ახლა. და ხომ არ გრძნობდით აი თეატრების გარემოცვაში როცა ცხოვრობდით, ხომ არ გრძნობდით თავს სცენაზე რეალურ ცხოვრებაში? La gran diferencia es la libertad. Con Franco yo recuerdo una España negra, silenciosa, porque el taxista, el driver, probablemente era un confidente de la policía franquista. El sereno, la persona que te abría el portal de la casa, probablemente era otro confidente. Era muy fácil que el vecino pudiera denunciarte. No se podían leer libros, no había derecho de manifestación. Los sindicatos estaban prohibidos, todo estaba prohibido. Franco, hasta el final de sus días, firmaba sentencias de muerte. Y yo recuerdo hacer manifestaciones sabiendo, conociendo que estaban prohibidas y que iba a venir la policía detrás a pegarnos y posiblemente a detenernos. Él inventó una ley terrible que se llamaba la ley de peligrosidad social. Eso quiere decir que cualquiera podía ser un peligroso social. Por lo tanto, ellos tenían el derecho de detenerte, de llevarte a prisión por tus ideas, porque tú leyeras un libro prohibido. Yo recuerdo que los libros prohibidos, que eran casi todos, los comprábamos o nos los dejábamos, nos los prestábamos y los leíamos. Yo recuerdo leer a Lorca, a Alberti, a Machado, en la casa de un amigo, en silencio. Leer Machado, leer a Lorca, leer, poetas. Prohibido, todo estaba prohibido. Si tú estabas con 4 o 5 personas en una casa, podían detenerte por reunión clandestina. Todo estaba prohibido. De manera que esa es mi infancia en la Plaza de Santa Ana. Lo que ocurre es que al mismo tiempo la libertad y la cultura es algo que no se puede hacer desaparecer. Está en el alma de la gente. De manera que en la Plaza de Santa Ana, por la mañana y a la hora de comer, tú podías sentir a los gitanos cantando flamenco. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ta, ta, 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 ta! Y bailando. Y eso no era peligroso. Eso se permitía. Y también los escritores, yo recuerdo ir al Café Gijón, donde había una gran tertulia de autores de teatro, de poetas, de pintores, de artistas, y ahí hablábamos libremente de lo que pasaba, porque ahí era un pequeño café donde había una cierta permisibilidad. Ahí podías tal vez hablar tranquilamente, o por lo menos entre amigos, y no venía un policía. Y probablemente había un policía sentado al lado, pero mientras no pasara mucha cosa, no pasaba nada. Sin embargo, yo recuerdo, siendo primera actriz del Teatro Español, haciendo una obra de Lope de Vega en el Teatro Español Nacional, ir a una manifestación contra la pena de muerte, porque las últimas penas de muerte del franquismo las firmó Franco. La Santa Sede pidió clemencia, el Papa
pidió clemencia. Todas las organizaciones del mundo pidieron clemencia para que cancelara la pena de muerte por prisión interminable, pero que cancelara la pena de muerte, y no hizo caso. Firmó sentencias de muerte. Yo fui a una manifestación contra la pena de muerte. Hicimos un salto en la calle, amnistía, libertad, amnistía, libertad. Inmediatamente, policías, nosotros corrimos, nos refugiamos en una iglesia que había un cura permisivo, pero a los 5 minutos en la puerta de la iglesia estaba toda la policía. Y yo estaba dentro de la iglesia, la policía estaba en la puerta y pidió y vayan saliendo con el carnet de identidad en la boca. Yo tenía que salir porque tenía el teatro allí, tenía que ir al teatro. Había algunos manifestantes que podían quedarse en la iglesia, pero yo tenía que ir al teatro a trabajar. Entonces yo salí con el carnet de identidad humillada en la boca, lo entregué y el policía secreta me dijo, dentro de 3 días venga a la Dirección General de Seguridad, que era el lugar donde podías entrar, darte de bofetadas, incluso no salir. Bueno, yo llegué al teatro y en el Teatro Nacional había una figura que se llamaba así, comisario del Teatro Nacional, que no era un policía, pero tenía la imagen y el nombre de comisario del Teatro Nacional. Y te podían quitar el carnet de profesional si tú hacías algo que no les gustaba. Imagina mi miedo al llegar al teatro pensando, me pueden decir, estás despedida. რომელი წელი იყო ეს? 1974-75. თეატრში რაც დგამდნენ მაშინ ცენზურა არ იყო თვითონ თეატრში სცენაზე? Claro, claro. Claro, no, se ponían todas las que se podían y a veces había que pasar por la censura el libro y luego el censor iba a ver el ensayo general, el último ensayo. Si, como ya nos conocíamos, si estaba el censor, olvidábamos determinadas frases que eran peligrosas y después los poníamos cuando ellos no estaban. No solo la censura no solo era literaria, era también, tú no podías llevar escote. Si tú llevabas un escote, te tenías que poner un chal para tapar. A veces las bailarinas flamencas o no llevaban bata de cola y un escote. Llegaba el censor al plató, al set, y decía el chal. Y la folclórica se ponía el chal y seguía cantando. და ფრანკოს შემდეგ უცბად ყველაფერი გაფერადდა. აი ეს არის საინტერესო. მე მეჩვენება რომ რადიკალურად შეიცვალა ყველაფერი, ფაქტიურად ფრანკოს გარდაცვალებისთანავე. El año de la muerte de Franco. Mi hija nace en septiembre, finales de septiembre, y Franco muere el 1 de noviembre. Un mes después. Ya estaba en el hospital, Franco, cuando mi hija nace. Y yo recuerdo llorar pensando, hija mía, no vas a conocer la dictadura. Tú no vas a vivir los 40 años que yo he vivido. Yo tenía 30 entonces, cuando llega mi hija al mundo, 29. Entonces, ese momento que mi hija nace, yo recuerdo por la calle sentir fascistas con la bandera de España cantando un himno fascista de José Antonio Primo de Rivera, que decía cara al sol con la un himno fascista. და მაშინ გახდით ფემინისტი თუ მაინც ალმოდოვარი არის დამსახურება ის რომ თქვენ ქალთა მოძრაობას შეუერთით და გახდით ქალთა მოძრაობის აქტივისტი? No, eso se lo agradece a mi madre, porque mi madre me dijo y me contó que ella fue mujer, persona, en la República Española. Cuando la República existía, esa República que Franco asaltó con su golpe de Estado franquista, el año 18 de julio de 1936, mi madre era
como toda España, republicana. Había la República que habían votado el Frente Popular. Entonces, mi madre me dijo siempre, entonces las mujeres éramos personas, podíamos votar, habíamos conseguido el derecho al voto, habíamos conseguido que hubiera divorcio, habíamos conseguido ser personas independientes, las mujeres. Cuando Franco llegó, perdieron todos los derechos. Una mujer no era mayor de edad, éramos mayores de edad a los 21 años. Antes de eso, tú tenías que tener el permiso de tu padre para viajar, para salir de tu casa. Te casabas y era para toda la vida. Si tu marido te pegaba, algo habrías hecho. Y una mujer no podía sacar una cuenta corriente en un banco por ella misma. No tenía derecho a eso. Tenía que tener el permiso del marido. Entonces soy feminista desde que nací. Desde que nací por mi madre soy comunista. Soy feminista. ხოდა აი ნუ ყოველ შემთხვევაში პედროს ფილმებში თქვენ ქალებს რო ვიხსენებ, მათ ერთი საერთო აქვთ, რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი კარიერისტები arიან. კარიერისტები ვთქვათ თუ ფემინისტები? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que la visión de Pedro justamente, y él lo cuenta siempre, su mundo es feminista, porque él nació y vivió entre mujeres. Él nunca habla de su padre. Su padre no existe prácticamente. Es verdad que muere mucho antes que la madre, doña Paquita, pero además la imagen del padre para él es un poco la imagen del patriarca, pero él vivió en un colegio de curas, de ahí su película de los curas, ¿no? მაღალ ქუსლებზე მინდა კითხოთ, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფილმია საქართველოში. თქვენ თქვით, რომ ფრანკოს გარდაცვალების შემდეგ დაიბადა ჩემი ქალიშვილიო. და რომელიც როგორც ვიცი, მსახიობია ასევე. გინახავთ თუ არა ეს ფილმი ერთად? Juntas, creo que no, pero voy a decirte algo. Esa película, Tacones Lejanos, la iba a interpretar otra actriz, no yo. Entonces, yo ya tenía mi hija y estaba haciendo Beckett en teatro. Y entonces vi a una actriz que anunciaba en la televisión, una buena actriz, que iba a hacer la próxima película de Pedro Almodóvar. Y la oí, lo vi, dije, qué suerte, porque yo había hecho con Pedro 10 años antes la película de las monjas, Entre tinieblas, Dark Habits. Pedro me vino a ver al teatro. Yo oí a esa actriz en la televisión que anunciaba que iba a hacer esa película. Unas semanas después, Pedro llama a mi compañero Chema y le dice, Marisa, ¿cuándo termina el teatro? Estaba yo en el Teatro Nacional. Entonces él dice, dentro de 2 semanas. Y entonces a los 2 días, Chema me dice, Pedro me dice que te dé este guión. Y ese guión era el que yo había visto a la actriz en la televisión anunciar que lo iba a hacer, Tacones Lejanos. Y yo me quedé estupefacta y pensé, voy a llamar a la compañera a ver qué ha pasado. Pero pensé, este problema mejor que lo resuelva Pedro Almodóvar, ¿no? Porque yo que voy a llamar, lo hubiera hecho, lo hago habitualmente, si veo una compañera que iba a hacer un trabajo, luego no lo hace, y me llaman a mí, normalmente llamo a decir qué ha pasado, ¿no? Pero esta vez, sinceramente, yo leí el personaje y pensé, bueno, ¿por qué? ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado? Bueno, no sé. Y entonces el personaje que iba a ser una vedette de revista, que es lo que la otra actriz hacía, se convierte en una cantante, y una cantante con cierto aire mexicano, porque Pedro me había visto en la obra de Carlos Fuentes. Adaptó el personaje a mí. Ella no había firmado el contrato. Ella no había firmado todavía el contrato y se había operado un poco. Se había hecho la cirugía.
Y Pedro la vio y no le gustó cómo quedaba, perdía expresión. Y cuando yo le dije por qué yo, él me dijo, tú además tienes una ventaja sobre ella, que eres madre. Yo jamás hubiera hecho lo de Becky del Páramo, pero sí entendía, porque alguna vez lo había sentido, esa dicotomía terrible que tiene una actriz que tiene que compaginar su gran éxito, su carrera, con la maternidad. Yo tenía que llevar a mi hija muchas veces al camerino conmigo, porque no quería dejarla sola. Pero también es cierto que alguna vez me fui a hacer una película y cuando volví la niña andaba y me miraba con cara de me has abandonado. Mi hija es una gran actriz. Mi hija es también actriz. პლასტიკურ ოპერაციაზე მინდოდა მეკითხა. თქვენ ერთ შეხვედრაზე გაქვთ ძალიან საინტერესო რამ ნათქვამი, რომ განსხვავება კინოსა და თეატრს შორის, როცა ლაპარაკობთ, ამბობთ, რომ კინო მსახიობი ვერაფერს დაუმალავს კამერას. თეატრში შეიძლება რაღაცები დამალო, კინოში ვერ დამალავ. როგორ უყურებთ ამ ტენდენციას, რომელიც არის დღეს ჰოლივუდში, არა მარტო ჰოლივუდში, როდესაც ქალები ცდილობენ შეინარჩუნონ თავიანთი ახალგაზრდობა ასეთი ხელოვნური ხერხებით? Muy fácil, yo lo veo como una dictadura. Hablo de la dictadura de Hollywood. Hollywood no permite las arrugas. Hollywood, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres tienen que estar así? Una actriz pierde expresión cuando se estira, la pierde. La cara se convierte en una máscara y sin expresión. Parecen japonesas todas. No, ამობენ რომ ეს კაცების დაკვეთა არისო. De los hombres poco inteligentes. No, porque los años no se operan. A ver, los años no se operan. Los años están ahí. Están. Puedes tú disimular las arrugas, pero los años están ahí. Y el cuerpo te duele tal. Lo que tienes que hacer es gimnasia, moverte, hacer aeróbic y alimentarte. A mí me alimenta la vida. A mí me alimenta ir a los museos. რადიკალური ნათქვამი არის. Sí, claro. თან ქალისგან, რომელსაც ასე ლამაზად ჩაცმა უყვარს, გამოპრანჭვა უყვარს. Definido. Claro, pero es que este me ha dado muy buen resultado. No, por eso no me interesa Hollywood. A mí cuando fui a Hollywood, alguien me dijo, te puedes quedar aquí, hay agentes que te quieren llevar. Y yo dije, no me interesa, yo quiero vivir en mi tierra, crecer en mi tierra. Con mi tierra he viajado al mundo con Almodóvar. He trabajado en Alemania, en Italia, en Francia, en Suiza, en Alemania, ya dije. Entonces, a mí me interesa el mundo. Si Hollywood me quiere, me llamará. Pero no hablo perfecto inglés. Tendría que hacer un personaje naturalmente hispano o con acento español. Y desde luego no me van a quitar esto. Anna Magnani, cuando llegó a Hollywood, el maquillador le dijo, vamos a quitar las ojeras. Y Anna Magnani dijo, no me va a quitar estas ojeras, que me ha costado 40 años tener. ხმაზე მინდოდა მეკითხა. ლუს კაზალი და თქვენ რატო გადაწყვეტა რომ ლუს კაზალის ხმა დაგადოთ? სხვათა შორის სადღაც გავიგე რომ თქვენ ფირფიტის ჩაწერა გინდათ და მღერით. აქ ქუთაისში ვიკითხე რომ ჩამოვედი და ყველა გაკვირვებულია ეს არ გაგვიგია. Él sabía que quería que cantara y que cantara muy bien. Yo no soy una cantante profesional. Luz Casal es una gran cantante. Cuando Becky del Páramo decide Pedro que la haga yo en Tacones Lejanos, lo que dice es hay que buscar una voz que te vaya. Y estuvo buscando entre las flamencas, por ejemplo, Rocío Jurado, pensó en Estrella Morente, pero era muy joven Estrella, pero pensó en La Paquera de Jerez, pensó en flamencas y pensó en Mina, pero naturalmente tenía que hablar en español. Y entonces
Apareció Luz Casal y me dijo él, ya la tengo. Hizo una prueba con Luz y para Luz también fue extraordinaria el Piensa en mí, porque Luz a partir de ese momento fue siempre una extraordinaria cantante, pero es a partir del Tacones Lejanos que Luz Casal debuta en el Olympia de París. Y para mí, Tacones Lejanos y Piensa en mí ha sido, durante años yo me estremecía cuando la escuchaba, porque es una canción. La tengo un poco cascada la voz, porque llevo unos días hablando sin parar. No quiero hacer el ridículo, voy a hacerlo bajito. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí, ya ves que venero tu rana divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Bravo. Bueno, Luz Casal lo hace mucho mejor, pero tanto para Luz como para mí, mi gran emoción fue que hubo gente que pensaba que yo lo había cantado, y para nada, pero Pedro me dio la cassette grabada por Luz y durante 8 días me dijo, escúchala en tu casa. Y yo fui ensayando en mi casa. Tenía miedo, pavor a la escena del playback, pero yo tengo muy buen oído, eso me salva, sentido musical. Pero también Pedro me ayuda mucho, Pedro ayuda mucho a que las cosas salgan bien. Yo filmé el playback en un teatro nacional donde yo he trabajado muchas veces. Teatro Nacional María Guerrero, Sepel. Hicimos primero los planos con la figuración, el día de descanso del teatro, de la sala. Hicimos primero todo con la figuración, los planos generales. Y los planos cortos, los más intensos, con la lágrima en el suelo, con toda la emoción, una semana más tarde. რადგან ეგეთი კარგი სმენა გაქვთ, რაღაც მინდა კითხოთ, ისევ ორ კითხვას და მეც აღარ შეგაწუხებთ. პოლიტიკაზე როცა ვლაპარაკობდით და დიქტატურის ნგრევაზე და იმაზე, რაც შემდგომში მოხდა ფრანკოს შემდეგ. დღევანდელი სამყაროც ძალიან ესეთი რადიკალურად მარჯვნივ მიდის, ხო, მთელი მსოფლიო. თქვენ როგორც მუსიკალურ ადამიანს და რომელსაც კარგი ინტუიცია აქვს ყველა მუსიკალურ ადამიანს, გული რას გიგრძნობთ, საითკენ მივდივართ, საერთოდ მსოფლიო და ხომ არ გეშინიათ როგორც ძალიან ბევრ ადამიანს თქვენი და ჩემი თაობის. No, yo lo primero que quiero precisar es que el gran movimiento, el terrible movimiento que ahora hay, es de extrema derecha. Extrema derecha, claro. A mí me parece peligrosísimo el momento que estamos viviendo. Peligrosísimo. Hay una gran orquestación por la extrema derecha para parar el desarrollo mundial del bienestar del mundo. El peligro está en las redes sociales, en la mentira que se puede ver en las redes sociales, y la gente no piensa lo que puede venir y votan a veces a la extrema derecha. Está Meloni, está Milei en Argentina, Meloni en Italia,
en Le Pen, of Hungría, course. en Hungría, Orban. Urban, en París, en Francia, Chez Le nous, Pen. comme ça, en Géorgie. En Georgie? Oui. Who? Ici. Ah, el oligarca, yes, yes, yes. Then, es un momento muy peligroso y yo ya he vivido una dictadura, no quiero vivir más dictaduras. No tienen derecho a quitarnos la libertad, no tienen derecho. Tenemos que luchar, combatir con la voz y el grito. No hace falta armas, con la voz y el grito. No queremos extrema derecha, no queremos dictadura, queremos libertad. Sin libertad no hay nada, nada. Y yo tengo la experiencia de haber vivido 40 años una dictadura. Sé de lo que hablo, perfectamente. Tengo una hija que nació ya sin la dictadura en España. Y tengo una nieta de 3 años que ha nacido hace 3 años y por ellas yo voy a luchar para conseguir que se oiga el grito de la libertad como absoluta necesidad. Y la gente, decía un gran profesor, José Luis San Pedro, si la gente supiera que verdaderamente el poder está en la gente, que no se crean otra cosa, somos más la gente que los políticos, muchos más. En cuanto la gente tenga conciencia de su fuerza, se trata de decir no, basta, no queremos eso, no nos vendan la paz. Como Franco, la primera vez que hizo un referéndum, lo titulaba 25 años de paz. ¿Qué paz? Dictadura. Eso no era paz, eso era una dictadura, pero él lo vendía. El eslogan era 25 años de paz. Vote usted 25 años de paz. Está არ ვიცი, იცით თუ არა, რომ ამ ფესტივალს ადამიანები ატარებენ, ну, აი ლამის შეიძლება ითქვა საკუთარი ხარჯით, სახელმწიფო არ იღებს მონაწილეობას ამ ფესტივალის დაფინანსებაში. ხო და რა მინდოდა მეკითხა, და 500-მდე კინემატოგრაფისტი ქართველი ახლა არის ბოიკოტში ეროვნულ კინოცენტრთან. ხელისუფლებამ ამასთანავე მიიღო კანონი, ფაქტობრივად დააცენზურა ხელოვნება, მათ შორის თითქოს ოჯახური სიწმინდის დაცვის მიზნით. რა შეგიძლიათ უთხრათ ამ ადამიანებს, როგორ უნდა იბრძოლონ? რამდენად ეფექტურია ბოიკოტი, რომელსაც ისინი მიმართავენ? რა შეიძლება გააკეთონ იმისათვის, რომ ხელოვნება განთავისუფლდეს, კინო განთავისუფლდეს? თქვენი გამოცდილება გვაინტერესებს. Bueno, la cultura siempre es libre. La cultura es lo que queda. Queda el Guernica, queda el Quijote, queda lo que se hace por la cultura. La necesidad de la cultura es imprescindible. La cultura es verdaderamente el alma de los pueblos. Cultura es el señor que colecta o recolecta el maíz. Cultura es cocina, cultura es tradición oral, cultura es novela y canción y nana popular. Cultura está en el alma del pueblo. Cultura es el pueblo. De manera que luego hay intelectuales con mayor formación y hay que exigir que nosotros pagamos impuestos para que haya escuela pública, libre y gratuita para todos. Eso de ir contra los inmigrantes, todos hemos sido inmigrantes. De España salieron 1 millón de personas para trabajar en los años 50 en Alemania, Suiza, Bélgica, Buenos Aires, Argentina, Venezuela. Ahora, mientras la gente tenga hambre, tiene que comer, tiene que ver dónde puede ir. Nadie deja su tierra
para arriesgar la vida, en el caso de España, atravesando el Mediterráneo, donde mueren cada año muchos inmigrantes, prefieren arriesgar la vida porque su vida no vale nada, porque en los países de donde vienen no pueden comer. Y ves a mujeres embarazadas y a niños pequeños y adolescentes y a jóvenes que quieren vivir y trabajar donde sea para comer. Y se juegan la vida y cruzan en unos cayucos y llegan a Canarias o llegan a la costa de Marruecos. Eso no se va a parar mientras haya tanta gente que muere de hambre. La libertad es la base de cualquier pueblo y la cultura el alimento de cualquier pueblo. De manera que por eso Almodóvar, por eso yo estoy aquí, porque quiero apoyar la cultura del país. No me importa que sea un festival de cortos o un festival de largos, pero naturalmente la familia está muy bien. El que quiera que la defienda, que la haga. Nadie le obliga a usted a no casarse. Si quiere casarse, cásese. Si quiere tener hijos, téngalos. También tienen que tener trabajo para darles de comer a los hijos. O todo va a ser. Siempre ha sido así. La gran reacción de la gente de derechas siempre es la familia. ¿Quién dice que yo no quiero mi familia? Yo adoro mi familia. Yo tengo hermanos, mi familia es importantísima para mí. Pero no me casé nunca. Porque cuando yo tuve mi primer amor y mi hija, en España solo había matrimonio por la iglesia. Hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. No, eso no es justo ni racional. Y yo no me casé, ni me voy a casar, por principio. Por principio. Pero yo vivo con una persona como si fuera mi marido. Llevo 40 años con él. Abajo la censura. Abajo la censura. Censura es dictadura. La libertad del creador, la libertad del arte, la libertad del que escribe, del que filma, del que dice, del que canta, del que inventa una música o un baile, esa tiene que existir y es sagrada. Después, el que quiera que vaya a verla y el que no, no. Yo no voy a la iglesia que no me gusta a tirar piedras. No, tienen derecho a existir, todos y todas. Y cuando quiera ir a eso, iré. Y si no me gusta, no voy. Pero no lo censuro. No tengo derecho a cortar la libertad del creador. La creación es libre. Es una vergüenza que haya una guerra en Ucrania. Es una vergüenza humana la masacre de Gaza. Es una masacre, es un genocidio. Eso sí que debiera ser censurado, no, prohibido. ¿Por qué no lo paran? Eso es lo que hay que parar, no las películas, que no son peligrosas, no matan, las películas no matan, los libros no matan, matan las bombas.